Bienvenidos a otro capítulo de tu podcast Conversando con. Hoy estamos con un invitado muy especial, Fernando Trejo, politólogo, conocedor, con amplia. Tú me mandaste, Fernando, tu especie de semblanza y de verdad que bastante interesante. Lo importante y lo que quiero resaltar de acá es que eres nuestro primer invitado internacional. La mayoría de ellos han sido de aquí nacionales o venezolanos en otros países, pero eres el primero internacional. ¿Cómo estás, hermano? Saludos. Hola, ¿qué tal, Luis? Y saludo a toda tu audiencia, a todos tus escuchas. Y me da mucho gusto estar acá contigo. Gracias por la invitación. Y también ahora que lo mencionas, también me da mucho gusto ser el padrino internacional de este podcast. Así es, desde México no estamos hablando, ¿no? Desde México, acá estamos en México, en el centro del país, de la República Mexicana, el bello estado de Querétaro. Ah, excelente, qué bueno, qué bueno. Gracias a ti por aceptar la invitación. Mira, tú sabes que yo siempre, cuando voy a hablar con unas personas, con nuestro invitado, que busco ver con quién puedo yo conversar. Se me atravesó tu perfil en redes sociales y lo revisé. Yo me pareció muy, muy bueno todo el contenido que tú haces. Creo que es un tema que he querido yo también tocar, pero bueno, no se me ha dado la oportunidad. Y es el tema de un tema político, vamos a decirlo así, pero no un tema político como muchos lo conocemos, tanto partidista muy metido, sino en lo que es la política en general, ¿no? La ciencia, todo lo que tiene que ver. Y yo he visto y veo en tus redes que tú tocas mucho el tema de las redes sociales, cómo influyen en la política, cómo influyen en un candidato. ¿Qué tan importante para ti son las redes sociales en ese aspecto? Y claro, Luis, mira, el espacio en el que por ahí hemos coincidido en las benditas redes sociales, como ya muchos políticos las llaman, son fundamentales, ¿no? Me parece que en la actualidad, el día de hoy, las redes sociales son muy importantes para los políticos. Es Claro. decir, las redes sociales son un espacio donde las y los políticos pueden tener una libertad, donde ellos pueden expresarse, ¿sí? Y las redes sociales lo que van a hacer es amplificar los mensajes. Entonces, si me dices al día de hoy la relevancia de las redes sociales para la política, yo creo que es total. Y no solamente del lado de los políticos, que como bien lo señalas tú, también está la parte de la ciudadanía, que la ciudadanía está ahí para escuchar, para ver, para reaccionar e interactuar con las publicaciones de los políticos, pero también está ahí para vigilar, también está ahí para eh, recriminar o movilizarse en caso de que algún político o política esté haciendo malas cosas. Entonces las redes sociales se han vuelto fundamental para ambos lados en la política, tanto como para los políticos que se dedican a eso o que están buscando un cargo público y como para la sociedad que está ahí para vigilar, para interactuar y también para estar comentando esas publicaciones. Entonces, fundamental. Sí, yo he visto, bueno, creo que desde que se han popularizado las redes sociales, porque ya siguen existiendo de hace mucho tiempo, que existen plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera. La política cambió también en la parte digital. Creo que hemos visto cómo se digitaliza la política, se digitalizó por completo. O sea, tú conoces más un político a través de las redes sociales que cuando lo ves en la calle. O sea, lo ves más en las redes que en la calle misma. Pues si tú quieres saber qué está haciendo hoy en día un político como tal, bueno, vete para la calle y ahí lo vas a ver. Entonces, es allí donde yo digo que hay que tener mucho cuidado también en el tema de lo que tú transmites, el mensaje que tú transmites o lo que tú quieres transmitir. Me imagino que eso también te ha tocado, ayudar, orientar a esos políticos ya cuando se meten en su candidatura para el tema del mensaje que quiere transmitir, porque a veces pueden cometer errores o el mensaje que quieren dar no es el correcto para el momento que ellos quieren hacer. No sé si te ha pasado algo así.
de orientarlos en el mensaje, como tal, que no estén muy claros. Claro, desde la consultoría política y específicamente a lo que yo me dedico, que es la comunicación política en las redes sociales, por supuesto, nos toca asesorar, nos toca brindarles apoyo, brindarles ese acompañamiento a las y los políticos, bueno, para que el mensaje que transmiten realmente sea un mensaje de acuerdo a sus objetivos políticos o electorales, ¿no? Pero hay algo que yo siempre menciono y creo que eso me diferencia de algunos otros consultores políticos que están también en el nicho o en el campo laboral, que es que para mí el político tiene que ser auténtico, Claro. ¿sabes? Sí, El político no sí, debe y no debería, a pesar de la evolución de las redes sociales y de la política, no debería montarse en un personaje que no es. claro. El político Eso debe pasa muchísimo. mantener su Eso pasa autenticidad, ¿no? mucho, creas un Así es. personaje. Eso pasa mucho en redes sociales y eso Ujú. pasa con muchos políticos que buscan transmitir desde la perfección o buscan, cuidan tanto estos personajes que ahora vemos en las redes sociales, pues políticos muy perfectos, Sí, ¿no? Y que sí, buscan sí, sí. generar un contenido muy producido y entonces de pronto la ciudadanía eso incluso los aleja, ¿no? De las personas, porque las personas lo que buscan es alguien auténtico, alguien que sea cercano y que realmente sea transparente en su actuar, Y eso se no nota que mucho, esté Fernando. utilizando. Eso Sí, se nota mucho. se nota, porque buscan utilizar la pantalla como Ujú. justamente eso, como una pantalla en la cual están detrás y Sí. está todo producido, está todo bien cuidado, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que los políticos tienen que trabajar desde la autenticidad y desde ahí construir su narrativa, desde ahí construir sus mensajes. Claro. Entonces, si se me permite el consejo, ¿no? A los políticos y con quienes he trabajado, claro, siempre lo primero es decirles, sí tienes un objetivo electoral, sí tienes un objetivo político, pero siempre debes abordarlo desde la autenticidad para que de esta manera puedas conectar mejor con tu audiencia. Sí, porque tú sabes que yo he visto mucha, yo creo que eso no tiene que ser ni siquiera, y por lo que tú me dices, es algo muy global, ¿no? Acá también ha visto ese tipo de cosas de dirigentes que crean un personaje para las redes, pero cuando tú lo ves en carne y hueso, totalmente diferente. Y muchas veces yo he visto por redes también ese tipo de bromas que hacen de personas, políticos recogiendo la basura, cortando el monte. Ah, ya me apagaste la cámara y listo, se limpia las manos, se monta en su carro y se va. Eso sucede, o sea, cuando tú ves eso es porque, y no solamente en un determinado país, yo creo que de la región total. Entonces, es eso, como tú dices perfectamente. O sea, yo creo que la autenticidad vale más y es lo que te suma y es lo que te sube las encuestas. Cuando la gente se identifique contigo realmente, cuando tu mensaje no lo estás creando, sino que lo vives, eso pasa y eso la gente lo ve. O sea, si uno lo ve, los demás también y se sienten como que defraudados, como que si mira, si esta persona es la que a un futuro quiere ser presidente, concejal, alcalde, gobernador, no va a ser lo que yo estoy viendo. Imagínate cómo va a ser cuando tenga una pizca de poder, que eso también cambia mucho a las personas, ¿no? Tú tienes mucha, por lo que veo, tienes y lo que me enviaste, mucha experiencia en la parte de candidaturas políticas, ¿no? Electorales. Eh, yo siempre he tenido la pregunta, y hay amigos que son conocedores, son consultores políticos, tienen experiencia. ¿Existe una candidatura electoral perfecta? Mira, yo diría que no hay rutas perfectas, ¿no? Es decir, cada campaña y cada candidatura va a tener su propio contexto Claro, y su propia situación. Va a ser algo muy específico de cada región. Entonces, creo que las candidaturas perfectas no las hay porque finalmente la política se trabaja con la sociedad. Es correcto. decir, el mensaje político va a tener un impacto en la sociedad. Entonces,
no hay mensaje político perfecto porque la sociedad es heterogénea, es diversa, hay pluralidad en ideas, en ideologías, en pensamiento, en sectores de la población, ¿no? Entonces, cada sector es diferente y por lo tanto no va a haber una campaña perfecta o una candidatura perfecta. Lo que buscamos hacer en la consultoría política, bueno, es trabajar con una metodología, ¿sí? Con la investigación, desarrollando estrategias, ¿sí? No dejamos nada o muy poco se deja la improvisación, porque luego por ahí Claro. también la improvisación de pronto saca de apuros, pero lo menos posible se busca dejar a la Sí, improvisación. Entonces, toda campaña, sí, lo que te puedo decir es que no hay campañas perfectas, pero sí hay campañas que se trabajan con rigor, con metodología, que parten de la investigación, que se genera una estrategia y que cuando la estrategia se sigue al pie de la letra, la campaña puede o la candidatura puede claro. lograr un éxito, el éxito esperado, ¿no? Pero finalmente, aunque muchas veces también pasa lo contrario, se tiene la investigación, se tiene la estrategia, se sigue al pie de la letra la estrategia, pero finalmente la sociedad es la que tiene la última palabra y Sí, es sí, la por que supuesto. en algún momento podrá decidir lo contrario Sí, sí. y te sorprende, ¿no? Entonces, eso sería. Todo sería en base de la organización, dices tú, de una campaña bien estructurada, del mensaje Así inclusive, como es, estamos hablando, pues. así es, así es. Tiene que ver con estrategia, tiene que ver con Claro, estructuración, con organización, con coordinación. La campaña al final es un proceso donde tenemos un colectivo, un grupo social que está buscando un objetivo, que es el conseguir votos. Entonces, hay un líder, hay una cabeza, que es el candidato o la candidata, que van al frente de este grupo, ¿no? Pero finalmente se trabaja con una coordinación, se trabaja con una organización y cada uno de los integrantes de la campaña va cumpliendo un claro. objetivo, va cumpliendo una función y de esta manera se vuelve esto un sistema que cuando el sistema trabaja y funciona bien, pues se logra el objetivo que es ganar una elección. Tú sabes que muchas veces he escuchado, bueno, mentira, no muchas veces, pocas veces he escuchado, que en una campaña electoral no, o en una elección no hay perdedores. Y me llamó la atención porque dice que también el fracaso tienes que saber cómo materializarlo. Es decir, al fin de cuentas hay personas que votan por ti, hay personas que te eligen, hay personas que van y hacen un sacrificio para votar, creyeron en tu mensaje, creyeron en tu propuesta. Eso también hay que materializarlo porque ahí sucede que a veces las personas que pierden en una elección se retiran y se pierden y se van y no los ves más sino dentro de la próxima elección. Pero hay otros que saben cómo materializar o cómo fortalecer su derrota para luego poco a poco ir creciendo. O sea, ya tienes una base. Ponte, sacaste 100, 200, 300 votos, pero son 200, 300 personas que creen en tu mensaje, que pueden ser portavoces de ellos. Y más adelante poder construir. Eso es un secreto o muy guardado porque muy pocas personas tú lo ves haciéndolo porque siento como que, bueno, el guayabo o la tristeza, la depresión, perdí, me fui, no creyeron en mí, me desaparezco. ¿Tú crees que eso se puede materializar? La derrota se materializa, se transforma, se trabaja también para luego poco a poco creciendo y llegando a más, incluso las personas que no creyeron en ti. ¿Tú crees que eso sea posible? Sí, mira, yo también he escuchado y lo decimos en política, eh, se aprende más de la derrota que de la victoria, Claro, porque aquel que pierde una elección, primero va a tener una gran enseñanza porque es, si hace una retroinspección, si hace un autoanálisis y revisa qué fue lo que falló, ya tiene un gran avance para la campaña que sigue, porque va a aprender de sus errores. Y como bien dices, en la política, muchas veces cuando se pierde, no se pierde todo por completo, claro. porque ya tienes un avance, ya tienes un camino recorrido.
Ya saliste a las calles, conociste personas, difundiste un mensaje, construiste a través de tus redes sociales una comunidad digital. Claro, claro. Entonces, Y así es. es, el que pierde, hay veces que les da la depresión y he Sí, conocido a políticos aquí en México que, como bien dices, pierden una elección y no los vuelves a ver en 2 años, 3 años, hasta que vuelven a salir, ¿no? claro. E incluso hasta en broma se dice, bueno, ya se le pasó la depresión postelección y vuelven al ruedo, pero yo creo que hay manera de capitalizar esto, Sí, capitalizar, esa es la porque palabra, correcto. así es, porque considero que la siguiente campaña inicia un día después de la elección, ¿sí? Correcto. Entonces, si tú pierdes una elección, si el candidato pierde una elección, si el partido pierde la elección, no se va a quedar llorando por años, ¿no? O sea, sí, las derrotas pues también duelen, hay que sentirlas, hay Sí, que sí, sí, sí. expresarlo, pero al siguiente día tienes que levantarte y decir, bueno, ya pasó la elección y hoy inicia nuevamente el proceso, porque como bien lo dijiste, ya hubo un grupo, ya hubo una cantidad de personas que creyeron en ti, que creyeron en el proyecto y que mientras tú sigas con tu convicción y mantengas ese ideal de seguir adelante, pues puedes seguir caminando, puedes regresar a tocar esas puertas, puedes Correcto. regresar a tus redes, a contestar esos mensajes, a agradecer. ¿Qué tan Sí. importante es esto? Agradecerle a las personas que confiaron en ti. Hay candidatos que pierden y ya ni las gracias dan en sus redes, ya ni vuelven a publicar No nada, ¿no? publican, Porque sí, hay veces que desaparecen hasta en las redes. desaparecen, Total. desaparecen, porque hay veces que las redes las abren solo para la campaña, pierden y se van, Y adiós. quedan fantasmas. Entonces, yo diría, comienzas agradeciendo la confianza y cierras esa puerta, pero abres la que sigue y sigues caminando y no pasa nada. En la siguiente lo vuelves a intentar y ya lo que construiste va a ser más grande. Y eso, y esos eternos candidatos, Fernando, que siempre no pelan ni una elección de reina de carnaval. También eso también es algún daño que se genera. O sea, uno también creo que tiene que tener saber tener un límite. O sea, he sido candidato toda mi vida. Creo que si no han creído en tu proyecto y no has sabido capitalizarlo, como esa es la palabra, creo que es un momento donde llega a ponerse a un lado y que pase el siguiente que está detrás de ti. Claro, bueno, ahí es la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, Del candidato hay eterno, muchos factores, justamente, que muchas nunca cosas. ha logrado. Sí, 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 totalmente. Pero mira, hay algunos candidatos que intentan, intentan, intentan y sí. no lo logran. Y bueno, quizás sí, la recomendación sería, bueno, señor, señora, dedíquese mejor a otros asuntos. Sí, A lo mejor su profesión le va mejor o a lo mejor claro. en la iniciativa privada le funciona. Pero hay algunos otros candidatos que llevan varias veces intentándolo y van capitalizando, pero cambian algo, ¿sí? Y Sí. entonces cuando cambian eso, logran el éxito. Ujú. Porque muchas veces pasa que lo intentan, lo intentan, lo intentan, pero siempre haciendo lo mismo. Sí. Y entonces tú sabes esa frase, ¿no? Que locura es intentar seguir haciendo Lo lo mismo y mismo, esperar un resultado diferente. exactamente. Esperando Entonces, cosas se diferentes. trata de cambiar. Sí. Así es. Y tú has tenido Entonces, sí, se experiencia, trata Fernando. si no funciona la primera, cambiarlo. Sí, cambiar la estrategia, Perdona, perdona. Escucha. pero si ya llevas varias veces, ya como que, como tú dices, mira, no sé, ponte a hacer otra cosa, empresario, algo así. Que me imagino que también personas con tus funciones, con tus trabajos, también han tenido que darle esa recomendación. Decirle, mira, o sea, más bien la mejor postura que tú pudieras tener es apartarte porque entonces vas a caer en la opinión de las personas de que no, mira, el eterno candidato, el eterno perdedor, entonces generas ya un mensaje negativo hacia ti
Y es donde me imagino que esa es la parte donde el consultor, la persona, el politólogo, tiene que ser del policía malo. Mira, no, yo creo que este proyecto tuyo no da para más. No sé si has tenido experiencias como esas. O de conocedores, pues. Sí, bueno, pues sí, creo que sería un consejo honesto, Sí, es ¿no? correcto. Algo que debemos tener los consultores políticos es la honestidad, porque a nosotros no nos contratan para adular al político, Correcto. porque de aduladores los políticos tienen filas Sí, sí, y al consultor no le pagas por ir a adular al político. Uno claro. tiene que ser honesto Ujú. con lo que se ve, con lo que se siente. Entonces, si uno está percibiendo que ya tiene esa etiqueta, ¿no? Del candidato perdedor, del candidato que no levanta, Sí, bueno, entonces sí se le podría dar un consejo en ese sentido, ¿no? Yo he claro. visto casos, digo, de política internacional, ¿no? Tenemos ahí una candidata en el Perú que cada vez está ahí Insistiendo. y insistiendo. Digo, no sé, en Perú tiene también su contexto muy específico, ¿no? Porque ahí son los derroca presidentes y no se sabe, quién sabe en algún futuro. Pero bueno, yo creo que la candidata pues ya también tiene una etiqueta de que mejor debería irse dedicando a otras Claro. razones. ¿Y has tenido experiencia en campañas en otros países, Fernando? Sí, hemos tenido experiencia en campañas en otros países, sobre todo en el continente americano, en América del Sur. Ok. Hemos estado por ahí participando en algunos proyectos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Qué bueno. Sí, también por ahí hemos colaborado en Ecuador, Colombia, Perú. Qué bueno. Son algunas de las cosas. El Salvador hoy en día es como que el eslabón, el mayor, la mayor sorpresa de los últimos tiempos de acá de Latinoamérica, de las Américas, porque realmente cómo cambió, hizo un giro de totalmente diferente a lo que antes era, a lo que hoy ahora es el ejemplo a seguir de muchos países, es la adoración de muchas personas. Parece algo impresionante. Yo sigo mucho, obviamente, la gestión de muchos presidentes y sobre todo la de Bukele también. Hay una frase que a mí me marcó muchísimo porque es muy cierta. Cuando él dice, cuando no se roba, alcanza para todos. Y efectivamente es una verdad muy cierta en la política global. O sea, no solamente de un determinado país. Y es muy cierto, y bueno, para mí siempre ha sido un ejemplo de desarrollo, ¿no? Y de lo que está haciendo en la parte de justicia, que eso es lo que muchas personas valoran. Yo creo que la parte de salud y seguridad debe ser una prioridad siempre para cualquier gobernante en cualquier país, porque lo primordial para la sociedad como tal. No sé, pero involucraste en las campañas o como observador. ¿Cómo tú ves esa política de los últimos tiempos que ha cambiado en Latinoamérica? Porque realmente ha sido un cambio en países que uno nunca pensaba que eso iba a pasar. Claro, pues me he involucrado en las campañas como parte de equipos de campañas de los candidatos y eso también me ha permitido conocer un poco más de cerca el contexto latinoamericano, Claro, más allá de lo que uno a veces lee, a veces se informa en las sí, noticias, el hecho ya de convivir con equipos, de compartir con candidatas, candidatos o con los mismos equipos locales, pues te da un poco más de ese tacto o de ese contexto. Y como bien dices, en América Latina creo que hay ciertos aspectos que compartimos como sociedades latinoamericanas, ¿no? Más allá de el claro. lenguaje y la cultura y la fiesta y todo lo que Eh, nos gusta en Latinoamérica, pero hay muchas cosas que también compartimos en nuestras realidades, ¿no? Mencionas el tema de
la corrupción, el tema Sí, de la pobreza, de las comunidades rurales, ¿sí? Son cosas que se comparten, de la inseguridad, ni se diga, que también es un fenómeno que sí, nos golpea a toda esta región del mundo. Y bueno, creo que en ese sentido, sí, los políticos sí o sí tienen que pasar de el decir, del discurso, a los hechos. Y creo que eso es lo que ha funcionado en El Salvador, ¿sí? Porque más allá, digo, hay a quienes les gusta o quienes les disgusta la política. Hay veces, yo estaba reflexionando hace un par de días, ¿no? Uno como extranjero, aunque se dedica a esto, ¿no? Puede ver la situación de un país, pero la está viendo de fuera. Y uno claro, no sabe el contexto interior que están correcto, viviendo, ¿no? El mismo caso de Venezuela, con los acontecimientos recientes, correcto. que yo veía que muchos desde México y de otros países, bueno, hacían un posicionamiento, Ujú, hacían análisis, reflexiones, pero no hay como quienes lo están correcto, viviendo adentro y quienes están pasando por esa situación como para ellos poder definir si fue positivo, correcto. fue negativo para el país de nuestro continente, en El Salvador, específicamente con el tema eh, de lo que está haciendo su presidente, ¿no? De cómo ha confrontado a las pandillas, de las acciones que ha realizado, de Ujú, cómo está llevando el gobierno. Fue radical, pero los que tienen la mayor certeza, pues son quienes están ahí viviendo esa situación. correcto. Entonces, yo te puedo decir que eh, como, como consultor y como estratega político, nosotros lo que hacemos es meternos mucho al contexto, investigar, analizar, proponer lo que para nosotros pudiera ser la manera de llevar una campaña, pero también nos ayudamos mucho de los equipos locales, que son quienes traen el tacto fino y quienes traen toda esa realidad y quienes la viven día a día. Entonces, siempre hacemos equipo uno y otro. Fernando, la pregunta del millón. La yo lo vi por ahí. La juventud odia a la política. A qué te refieres con referente a eso que me llamó mucho la atención? Sí, Luis, mira, justo esa publicación que está ahí en mis redes sociales, hace una publicación que yo la he visto como un boom dentro de mis redes sociales porque justamente creo que es algo totalmente cierto y lo vemos, Claro. ¿sí? Porque yo a esta serie de publicaciones las he llamado las verdades incómodas de la política o de la Compol, porque muchos creyeron, y hay candidatos que lo siguen creyendo, ¿no? Y hay quienes están en política y que así lo creen, que los jóvenes están apartados de la política porque la odian, porque odian a los políticos, porque no los quieren, cuando realmente te das cuenta que no es así. Porque si tú ves en redes sociales las interacciones de los jóvenes hacia los contenidos políticos, te vas a dar cuenta que no es una cuestión de odio hacia la política. Ujú, Más bien es una cuestión de que los políticos no están representando a los jóvenes. Es ujú. decir, ese político no los representa. Ese político, como dice la chaviza, no entiende la fucking vibra. Entonces, eso es lo que pasa Sí, muchas veces. Los políticos están en su burbuja, están en su ambiente y dejan de ver a las juventudes porque piensan que ellos no les interesa la política, que los ven a los jóvenes como en sus ondas, ¿no? En la escuela, en la fiesta, en el cotorreo o en la banalidad de las redes, pero en realidad no claro. es así. En realidad, los jóvenes tienen otra forma de ver el mundo y tienen otra forma de ver la política. Y entonces en su forma de ver la política es como ellos participan y es como ellos se Exactamente. involucran. Entonces, ¿qué tendría que hacer un político para sumar a los jóvenes? Pues tendría que
primero voltearlos a ver, escucharlos, tomarlos en cuenta, porque, a ver, también se dice mucho que los jóvenes son el futuro de los Sí, países, ¿no? Y yo creo que los jóvenes no son solo el futuro, sino que son el presente. Entonces, sí. desde ya se les tiene que tomar en cuenta, desde ya se les tiene que escuchar. Los Ujú. jóvenes, cuando, te voy a decir que cuando yo empecé en la política, empecé por ahí de los 15 años, 16, y lo que hacían los partidos políticos conmigo de 15, 16 años y con muchos otros jóvenes que andaban participando, pues era mandarnos al volanteo, era mandarnos a la pinta de bardas, era Claro, mandarnos a claro. A pegar hacer los el afiches, engrudo a pegar y los pegar los afiches. afiches. Sí, Exactamente. Y sí. entonces eso no es tomar en cuenta a los jóvenes, eso es Totalmente cierto. tomarlos Ujú. de carne de cañón, ¿no? Entonces yo creo que actualmente la juventud ya trae otra onda, trae otro chip y ahora es necesario escucharlos, tomarlos en cuenta y considerarlos para la participación activa en Sí, la política. Entonces, generar e impulsar liderazgos juveniles, crear estructuras de jóvenes, ¿sí? Hacer organizaciones, reuniones con jóvenes, donde sean los jóvenes los protagonistas. claro. También, Ujú. que no sea el político, porque también pasa eso, ¿no? Les hacen la reunión con los jóvenes y nada más llega el político, bla, 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 Da el y no deja a discurso, da los jóvenes el hablar meeting, y el meeting. da el meeting y cuando se va, luego se va y dice, oye, esos jóvenes como que los vi muy, muy serios, muy apáticos, ¿no? Pues es que si no los dejaste ni tomar el discurso, ni tomar Ni la hablaron. plática, ni Sí, hablaron. y Exacto. me llama mucho la atención esa parte del tema de la juventud porque ha sido es un desafío. Un desafío poder llamar esa atención a esa comunidad que yo pertenezco todavía, tengo 31 años, y ha sido difícil. Claro. Mucho de ellos se trata de como de a través de las redes sociales, pero yo creo que hay que materializarlo. Y me llamó la atención y me gustó mucho porque, bueno, yo soy concejal de acá de mi municipio donde estoy yo soy de San Diego, Venezuela, y yo soy concejal de acá y soy el presidente del Consejo Municipal más joven en la historia del Consejo Municipal hasta ahora. Entonces, uno trata de involucrar a la juventud, pero se ve muy fuerte, ¿no? Hay que buscar también el tema de poder llamar esa atención, de involucrarlo, ir a las universidades, ir a los liceos y poder llevarles ese lado diferente de la política, porque las personas están viendo una política muy negativa, porque bueno, eso es lo que han vivido durante mucho tiempo, eso es lo que ven a través de las redes sociales, eso es lo que ven en las noticias. Entonces, bueno, ha sido un desafío, pero creo que no es difícil. Creo que es el mensaje. Creo que es la buena disposición de escuchar. A veces puedes no tener una respuesta, pero hay gente que quiere nada más que sea escuchada. Hay gente que quiere decirte las cosas y ya. Entonces, a eso hay que enfrentarse también el político, no solamente a los halagos, no solamente a los aplausos, a las bonitas palabras, ¿no? También tienes que poner la cara en los momentos difíciles, en el insulto, en la verdad dura. Ahí no hay que esconderse, ¿entiendes? Entonces, eso la gente lo ve. Y creo que es una filosofía que se tiene que resaltar en los últimos tiempos. O sea, no porque no te digan lo que tú quieres, es que la persona está errada, ¿no? O sea, es su mensaje, es su manera de transmitirlo. Y bueno, nada, yo creo que la política sigue siendo un fenómeno que todos los días se está aprendiendo algo diferente. Me imagino que así lo ves tú también. Todos los días surge algo que tú dices, esto me quedé loco, me imagino, ¿no? O ya has vivido todo. No, no, mira, para cerrar ya el tema de los jóvenes, tan a los jóvenes les interesa la política que esa publicación ya llegó a más de 100,000 vistas, ha Imagínate, compartido más de excelente. 800 veces. Sí, eso quiere decir que los jóvenes están interesados, solamente que hay que saber cómo Sí, llegarle a ellos, saber con qué mensaje, así saber es. cómo hacerlos parte de, ¿no? Te felicito que estás ahí en un espacio donde tu voz puede llegar a más, ¿no? Y entonces de eso se trata, que también los jóvenes jalen a otros jóvenes. Entonces, Correcto. qué bueno que estás ahí, ¿no? Y respecto a lo que viene, porque sí, como bien lo dices,
definitivamente no hemos visto todo. Definitivamente la política sigue evolucionando, sigue Sí. cambiando. Ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Total, Parecía total. que, parecía ya que las redes sociales eran ya el nuevo escenario de la política y sí, vaya que ha revolucionado, pero ahora con inteligencia artificial es Sí, como meterle un tanque de nitrógeno a las redes sociales y ahora sí, vuelan muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, correcto. creo que eso es el gran reto ahora, eh, al menos el reto de esta década va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Lo que se viene está tremendo. Ya hemos visto, sobre todo en campañas, cómo han hecho uso de la inteligencia artificial de manera positiva, pero también de manera negativa, sí, porque sí, eso es el reto y la preocupación, ¿no? Que la inteligencia artificial de pronto ya te mete un video, ¿sí? Con un, un fake, donde ya están generando a través de videos generativos, pues están creando discursos falsos o hechos sí. falsos, y entonces hay, Sí, hay hay personas. que saber a lo que viene. Eso es, hay que estar preparados. Mira, Fernando, de verdad agradecido por este espacio, por este momento que te hayas tomado tu tiempo para poder conversar este importantísimo tema. Que bueno, que creo que queda mucho tela por cortar, pero sé que no va a ser, espero que no sea la última oportunidad que podamos hablar contigo en un próximo capítulo. De verdad, gracias por todo lo que hemos hablado, importantísimo a todos los que nos están escuchando. Tomen nota de absolutamente todo lo que dijo Fernando porque es una verdad real del tamaño de una catedral. De verdad, gracias Fernando por tu tiempo. Gracias, Luis, a ti, a toda tu audiencia. Y seguro, esperemos que no sea la última vez que podamos conversar por acá. Y ya, nada más para hacer el comercial, los invito a seguirme en las redes sociales. Me pueden encontrar como Fernando Trejo Lugo, ahí en Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn. Ahí estamos a sus Excelente. órdenes. De igual forma, por acá voy a dejar las redes sociales de Fernando para que la gente lo pueda seguir. Y bueno, suscríbanse, compartan, comenten. Todos los comentarios se los haremos llegar a Fernando para que él también pueda responderles cualquier duda, cualquier inquietud. Así que bueno, nada, muy pendiente. Nos vemos para la próxima. Chao.